noches. Estaba esperando a que se juntaran un poco de más personas, pero quiero aprovechar para compartir un mensaje que es muy importante, un mensaje que el Señor Jesucristo dejó como mandamiento, y esto es predicar el Evangelio. Este mensaje pues es como ahorita están escuchando, así como me levanté, sorpresivamente, la muerte llega de la misma manera. ¿Cuántas personas no han muerto pues sin darse cuenta a qué horas iban a morir? Y la palabra de Dios en Hebreos 9:27 dice que está establecido para el humano que muera una sola vez y después de la muerte el juicio. Todos sabemos que un día vamos a morir, no sabemos a qué horas, cuándo, dónde, de qué o en qué momento, pero un día moriremos. Y la palabra de Dios dice que después de la muerte iremos a un juicio. Este gran problema, es un gran problema no darnos cuenta que vamos a morir, sino para nosotros el problema es que no podemos hacer nada para evitar la muerte, porque la muerte pues va a llegar, sí o sí. ¿Y qué podemos hacer para librarnos del castigo eterno? Porque dice la Biblia que hay dos caminos. El primero es la vida eterna, el segundo es la condenación eterna. Y la palabra de Dios dice que por cuanto todos pecaron, por todos pecamos, están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, y lo que merecemos es pues el infierno. Así como toda persona que peca, roba, secuestra o va en contra de la ley en el mundo, va a la cárcel, todo aquel que ha quebrantado la ley de Dios aquí en la tierra, ha quebrantado la ley de Dios, pues justamente merece la cárcel de Dios, que es el infierno. La palabra de Dios dice que somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Hay religiones que les enseñan a sus feligreses, que se tienen que portar bien para ir al cielo, o hacer buenas obras para que tengan un lugar en el cielo allá apartado. Algunos creen que dando dinero a la iglesia, o dando sus terrenos o sus bienes a la iglesia, por eso ya irán al cielo. La Biblia dice todo lo contrario. La Biblia dice que somos salvos por gracia, y el significado de la palabra gracia es recibir algo que no merecemos, y lo que no merecemos es la vida eterna. Si no lo merecemos, entonces ¿por qué hay personas que van al cielo, a la vida eterna? Y en este momento podría haber personas que no crean en el cielo, o que no crean que hay algo después de la muerte, o simplemente traten de engañarse diciendo que no hay nada después de la muerte, o diciendo no creo en Dios, porque desean continuar fornicando, desean continuar practicando algún pecado, cual no lo sé. Pero todo aquel que rechaza o niega la existencia de Dios es porque desea continuar practicando ese pecado que mucho le gusta y no quiere dejarlo. Yo no sé cuál practiques o cuál pecado te guste demasiado, pero ¿sabes algo? Dios conoce nuestros pensamientos, Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce cada una de nuestras palabras, Dios conoce nuestras acciones. Dios conoce, de hecho, nos conoce desde antes de que nuestros padres nos planearan. Él conoce todo. Entonces, todos moriremos, somos pecadores. Pero ¿qué fue lo que Dios hizo para que el pecador tenga vida eterna o vaya al cielo? En Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún. En este momento sabemos que somos pecadores todos, sea quien sea. Sacerdote, el papa, un pastor, aunque hay una persona que se diga cristiana, todas las religiones pecan. Quien sea, por más que haya personas que lo consideren santo, a quien sea, peca. Todo nacido de mujer es un pecador y que necesita un salvador.
No puedo decir que merece la salvación, porque nadie la merece. Lo que sí merecemos es el castigo eterno en el infierno. Eso sí lo merecemos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y de hecho, si no fuera por Cristo, todos morimos y directamente vamos al infierno. No hay nada que podamos hacer para ir al cielo, nada en absoluto. Ni siquiera pertenecer a una religión, así fuera la verdadera. Tratar de yo practicar cosas buenas, eso no me va a salvar. Obedecer los mandamientos no salva a nadie tampoco. Tener la primera comunión tampoco salva a nadie. Yo soy cristiano y pertenezco a una iglesia, a una comunidad de cristianos. El pertenecer a una comunidad de cristianos no me va a salvar. El haberme bautizado no me va a salvar. El único y el que yo tengo confianza y creo que también puede salvarte a ti, fue aquel que murió en la cruz del Calvario. Y aquí no se viene a tratar de forzar a alguien a que crea. ¿Sabes algo? Yo no te puedo forzar. Y de hecho, aunque lo escuches 1, 2, 3, 4, 1000 veces toda tu vida el Evangelio, el único que te va a convencer de pecado, que tú tienes pecado y que mereces el infierno y que necesitas un Salvador, es Dios. Es el único que te va a convencer de tu pecado y que te va a convencer de la necesidad de un Salvador. Yo no puedo hacer nada. De hecho, yo ni siquiera puedo salvar a mis hijos, que son mis hijos, no los puedo salvar. Tú no puedes salvar a tus hijos, tú no te puedes salvar a ti mismo. De hecho, como te decía, la Biblia dice que somos salvos por gracia. La salvación es un don de Dios, es un regalo inmerecido. Nada de lo que tú hagas, ni tu sabiduría, ni tu mucho conocimiento, de hecho, ni el teólogo más erudito del mundo, que por más conocimiento que tenga de la Biblia, eso no lo va a salvar, ni siquiera lo va a ayudar a entrar al cielo o a acercarse a Él. No lo va a ayudar para nada. El único que nos lleva al Padre, según la Biblia, Juan 14:6, dice Cristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, lo dice Cristo, la segunda persona de la eternidad, aquel que pagó nuestra deuda. La palabra de Dios dice que Cristo dejó su reino, vino a este mundo, se encarnó en el vientre de una virgen. Y creo que todos conocen de la Virgen. Se encarnó en el vientre de una virgen, nació, creció, vivió una vida santa, perfecta, una vida inmaculada, jamás le hizo mal a nadie, pero aún así fue castigado como el peor pecador. ¿Por qué? Porque Él es el sustituto del pecador. Él se pone en el lugar de pecadores para que el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y de hecho eso lo puedes encontrar en Juan capítulo 3. Y dice esto: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que Jesús vino al mundo, pero el humano amó más su pecado que a Jesús, porque todas sus obras son malas. Como lo que te decía hace un momento, aman más su pecado y rechazan a Dios. No lo quieren dejar, y lo dice la Biblia, lo confirma. Entonces, fue azotado, fue castigado, fue tratado como el peor pecador, fue a la cruz del Calvario, según el profeta Isaías, fue traspasado, fue varón de dolores, experimentado en quebranto. Estando en la cruz del Calvario, Él clamó al Padre y le dijo: Elí, Elí, lama sabactani, que esto, traducido del arameo, es: Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? Los gritos que toda persona que hoy creerá que si no creería, se podrá decir así, y muriera y iría al infierno, esos gritos que daría esa persona en el infierno, Cristo los dio en la cruz del Calvario. Así que esa persona que cree en Cristo, pues ya no dará esos lamentos y gritos en el infierno. ¿Por qué? Porque Cristo ya los dio en la cruz del Calvario. El sustituto padeció y pagó tu castigo en la cruz del Calvario, así que tú crees en Cristo y vas al cielo, porque Cristo ya pagó el infierno que tú debías haber pagado por la eternidad, pero Él lo pagó en la cruz del Calvario. Entonces, después de haber dicho: ¿por qué me has desamparado?, Él dijo: consumado es.
Y con esto estaba diciendo, he terminado la obra, he pagado la deuda de pecadores. Después de esto, Él decidió cuándo morir. Entregó su espíritu, fue bajado del madero, fue sepultado, pero no quedó ahí. Al tercer día resucitó, demostrando que Él es Dios y que verdaderamente había pagado por cada uno de tus pecados. Algunos preguntarán, por los menos malos, ¿no? Bueno, por todos. Cristo murió por homosexuales, prostitutas, sicarios, narcotraficantes, el peor pecador que tú conozcas y que digas, ese no tiene perdón de Dios. Cristo murió por ese y Cristo fue tratado como tú tratarías a esa persona que mató a tu familiar, a uno de tus familiares. Así fue tratado Él. No sé si has visto cuando lichan personas, cuando matan a un niño y saben quién fue. No sé si has visto cómo lo tratan. Lo desnudan, lo apalean, lo golpean hasta la muerte. Bueno, así fue tratado Cristo. ¿Por qué? Porque Él murió en el lugar de asesinos, secuestradores, violadores, el peor pecador que conozcas. Él es el sustituto, Él se pone en el lugar de pecadores para que el que cree en Él tenga vida eterna. Entonces resucita el tercer día, se aparece a más de 500 personas por 40 días, convive con ellos, asciende a los cielos y hoy en día está a la derecha del Padre intercediendo por cada uno de aquellos que han creído. Y si has creído, Dios te manda a que te arrepientas, a que confieses tus pecados delante del gran sacerdote, delante de Cristo, y Él es fiel y justo para perdonar cada uno de tus pecados. Él es fiel a Él mismo. Él es fiel a lo que Él les dice, y Él dice que todo aquel que en Él cree será salvo. Y Él no miente. La palabra de Dios dice que todo hombre, todo humano, sea mentiroso, pero que Dios sea veraz. Dios es veraz y todo hombre mentiroso, dice la Biblia. Lo que Él dice lo cumple. Nosotros podemos decir una cosa hoy y mañana no hacerla, pero Dios lo que dijo desde el principio lo cumple hasta el fin. Entonces, la palabra de Dios dice que te arrepientas, confieses tus pecados delante del gran sacerdote y Él es fiel y justo para perdonar el peor de tus pecados porque Cristo ya los pagó en la cruz del Calvario. Cree en Cristo y serás salvo. Dios te bendiga. ¿Sí se puede bajar aquí? Muchas gracias, Igualmente. Que ya nos habíamos pasado todo el pedazo de allá atrás. Sí, pero es que cuando venía... Mira, llovió, se anda saliendo el agua de una... Es que cuando venía no había gente en el camión. Por eso... un rato más. Por eso me esperé a que se juntara la gente, pues. Para poder predicar. Y aparte me dio chance de no irnos tan lejos. Porque, pues ve cómo están el tráfico. Está bien cargado. Ya venimos llegando. Buenas tardes. Noches, perdón. ¿Tú le dijiste tardes? Tardes. No, pues ya esta noche. Y tú le dijiste, no, buenas noches. Y ella dijo, pensó que ella dijo buenas tardes o no sé. Se equivocó también, como que ella dijo buenas se enredó. noches. Ella dijo buenas noches y tú dijiste buenas tardes. Sí, se enredó tantito. ¿Pausó? Dios le bendiga, hermano. ¿Cómo está? ¿Cómo estás? A ver, helado. Dios le bendiga, hermano. ¿Cómo está? Dios le bendiga. Hermano, ¿cómo estás? Dios le bendiga, hermano. Hola. Están bien y todo, pero aunque está mal su marido. Pobrecito. Saluda, vamos allá. Dios te bendiga. Ya llegamos a la iglesia. Dios le bendiga, hermano. Dios te bendiga, hermano. Bueno, Bien, hermano. ¿grabando qué? ¿Grabando?
¿Estamos saliendo ahí o qué? Sí. No está en vivo, pero ya después lo edito y lo subo. Para que vean dónde está la iglesia. Ya llegamos a la iglesia. Antes de que se acaben. Dolores muy terribles. Hermanos, ahora imagínate que tu hijo quiera matarte. Ese es el contexto de la vida de David. Y es algo bueno para todos nosotros, hermanos, que olvidando que Cristo es suficiente, pues vivimos bajo la bendición de Dios en un contexto muy cómodo, con salud, con familia, con trabajo, con iglesia, diferentes reuniones alrededor de la semana, bombardeados por el pastor, hermanos, todo el tiempo de palabra, y aún así estamos insatisfechos. No sé si me equivoco, pero creo que no, ¿verdad, hermanos? Insatisfechos, molestos, queriendo cambiar la agenda de Dios, queriendo borrar el guión de Dios, diciendo esta línea no me gusta, bórrala y pon otra, creyendo que nuestro propósito y voluntad es mejor que la del Señor. Ya se acabó la predicación, ya nos vamos.